Bueno, saludos nuevamente a todos los que siguen esta serie de temas relacionados con costos. Mi nombre es Jorge Quispe y en esta ocasión vamos a tocar el tercer tema de este conjunto de partes que tiene los costos para que tengamos una mejor visión mucho más amplia de lo que significa. Como en un inicio les indiqué, eh, básicamente este es un enfoque netamente teórico. Posteriormente, después de que hayamos terminado todos los puntos teóricos, donde nosotros vamos a tener la capacidad de poder entender de dónde sale, por qué sale, y darle alguna explicación al respecto de cada uno de estos puntos que hemos estado viendo, o cada uno de estos temas que hemos estado viendo hasta el momento, los tres temas. eh, Como les vuelvo a repetir, la intención es principalmente entender, ¿no? Entender de lo que se trata. Hoy vamos a ver lo que es el punto de equilibrio. ¿Listo? Es un tema bastante sencillo, pero siempre y cuando nos enseñen digamos, la fórmula lista para poder ser ejecutada. Para esto vamos a tratar de desarrollar la fórmula, saber de dónde sale, qué es lo que significa, ¿listo? Y qué podemos leer a través de ella. En realidad, el tema del punto de equilibrio se encuentra dentro de un segmento del estudio de costos que se llama costo, volumen, utilidad. En este caso, cuando hablamos de costo, volumen, utilidad, estamos refiriéndonos a tres elementos que se encuentran estrechamente relacionados. Cuando hablamos de costo, estamos hablando del dinero que nosotros vamos a gastar, vamos a utilizar o desembolsar, ¿listo? Para realizar una tarea que me va a generar, en este caso, un beneficio inmediato o futuro, ¿correcto? Cuando hablamos de volúmenes, principalmente estamos hablando de cantidades, básicamente cantidades de productos, cantidades de servicios que nosotros realizamos para poder entregar al mercado. Y cuando hablamos de utilidad, también estamos hablando de dinero, pero en este caso, dinero que nos queda. Cuando hablamos específicamente del punto de equilibrio, básicamente anulamos la parte de utilidad. Consideramos que la utilidad es cero. Pero esto lo vamos a ir viendo dentro del desarrollo del tema. Bien, hace algunas semanas habíamos visto una primera parte sobre lo que importante que es la misión, la visión, el producto y la calidad. ¿Listo? Para un negocio. Un enfoque, como les digo nuevamente, netamente teórico. Tratar de entender qué cosa es lo que sucede y cómo nosotros podemos enfocar lo que es nuestros lineamientos estratégicos en, digamos, de una manera general, ¿no? Por otra parte, la segunda sección que hemos visto, la segunda parte, es la terminología y la estructura de costos. Es decir, qué terminologías se utilizan en costos, ¿listo? Y cómo se estructuran los costos. Básicamente se ve aquí el anexo de costos, ¿no? El anexo que aparece en los libros de de Charles Horgren, ¿no? En los libros de Charles Horgren aparece básicamente la estructura de costos, que lo llamamos anexo de costos, que es la forma de cómo nosotros podemos determinar el valor del costo que debemos transferir, en este caso, al cliente. Bueno, y en esta ocasión vamos a ver la tercera parte, que es el punto de equilibrio, específicamente ese tema. Nuevamente, vuelvo a repetir, el punto de equilibrio es un aspecto del análisis costo-volumen-utilidad, con la, digamos, con la salvedad que en el punto de equilibrio no se considera la utilidad, porque asumimos que la utilidad es cero, no generamos beneficio para la empresa ni para el empresario, ¿no? Ese es básicamente un supuesto que lo vamos a ver en un momento. Bien, recordando entonces lo que significaba un costo, ¿no? Un costo es el valor de un recurso, algo que utilizamos y consumimos. ¿Listo? Es el valor de un recurso que se sacrifica para obtener un beneficio. Yo compro materias primas. ¿Listo? Estas materias primas yo las convierto, sacrifico estas materias primas para convertirlas en algo que me permita obtener un beneficio más adelante.
lo convierto esas materias primas en otro producto que lo voy a llamar producto final, que al final lo voy a vender, listo, y voy a obtener un beneficio por esa venta. Ahora, dentro de esta terminología o este concepto que hemos colocado aquí, también caen los conceptos de gastos, ¿no? Porque los gastos también es un desembolso de dinero para obtener un beneficio futuro, ¿correcto? Con la única diferencia que ese consumo de dinero lo utilizamos nosotros, ¿no? O sea, lo consumimos nosotros. Mientras el término costo se utiliza principalmente a todos aquellos recursos que se utilizan para la obtención de un bien o producto que se vende, ¿listo? El término gasto se considera a todos aquellos recursos o desembolso de dinero que consume la empresa, lógicamente, para obtener un beneficio futuro, ¿no? Y esto ya lo habíamos explicado en la parte anterior. Bien, cuando hablamos de punto de equilibrio, bueno, la palabra equilibrio se nos viene a la mente de que debe tener, digamos, distribuido homogéneamente hacia todas partes, ¿listo? Lo que queremos medir, ¿no? En este caso, lo que observamos aquí es una gran roca que está apoyada solamente en una pequeña parte de la roca. El resto se encuentra suspendido en el aire, ¿correcto? En el caso nuestro, punto de equilibrio debe significar, en este caso, el- la cantidad, ya sea de producto o de dinero. La cantidad, vamos a hablar de producto, la cantidad de producto que necesitamos producir y vender para no ganar ni perder, ¿correcto? En otras palabras, todo lo que producimos lo vendemos. Y si esa cantidad me permite cubrir todos mis costos y gastos, entonces me encuentro en el punto de equilibrio. Ahora, si esa cantidad de dinero que yo voy a vender por los productos que he producido, ¿listo? Me generan un beneficio, es decir, un plus sobre lo que yo tengo que gastar, digamos, o dentro de la empresa, o sea, superior a mis costos y gastos, entonces ya me genera una utilidad. Por lo tanto, el punto de equilibrio lo vamos a asumir como si fuera un punto de referencia para la toma de decisiones. Pero para poder entenderlo, primero tenemos que tener en consideración algunos objetivos del análisis costo-volumen-utilidad. Ojo, cuando hablamos de las tres variables, cuánto me cuesta, qué cantidad y cuánto voy a obtener de beneficios. Básicamente esos son los tres elementos que tenemos que tener en consideración en el análisis costo-volumen-utilidad. Bien, vamos a ver estos objetivos. ¿Listo? En primer lugar, eh, este análisis costo-volumen-utilidad permite definir el nivel de actividad que debería trabajar, en la que debería trabajar la empresa. Cuando hablamos del nivel de actividad, básicamente nos referimos a la cantidad que la empresa debe producir, ¿listo? Como mínimo. Bien, si nosotros queremos ganar una utilidad de una cierta cantidad, deberíamos determinar qué cantidad de unidades necesitamos para lograr esa utilidad. ¿Listo? Y si la utilidad es cero, lo que tendríamos aquí es el nivel de actividad o la cantidad de producción que deberíamos nosotros realizar para tener lo suficiente para vender, pero no para ganar utilidades. Pero esto lo vamos a ver más allá, ¿correcto? Entonces, uno de los objetivos del análisis costo-volumen y actividad y utilidad es principalmente definir el nivel de actividad o el nivel de producción que tiene o que debería tener en este caso el negocio. Otro elemento que podemos nosotros tener como objetivo es la de proyección o proyectar en este caso las utilidades. ¿Listo? Cuando nosotros queremos, digamos, ganar determinado beneficio en el futuro, podemos establecer, ¿listo?, los niveles de producción que me van a permitir a mí lograr esas utilidades. Eso es lo que nos hace o nos permite en este caso encontrar el costo volumen utilidad, ¿no? Otro elemento que podemos buscar o que vamos a tratar de encontrar con este tipo de análisis es la determinación del margen de seguridad. Es decir, el margen de seguridad está relacionado con el punto de equilibrio.
En este caso hay que entenderlo que el punto de equilibrio es como el límite entre la ganancia y la pérdida. ¿Listo? Es el punto en el cual yo no gano ni pierdo. Si yo produzco más y vendo más, genero utilidad. Si yo produzco menos o vendo menos que el punto de equilibrio, voy a generar, en este caso, pérdidas. ¿Listo? El margen de seguridad es qué tan alejado debo estar como mínimo del punto de equilibrio para asegurarme de que no pase al otro lado. ¿Listo? Que no pase al área este, de pérdidas. Bien, otro objetivo del análisis del costo, volumen, beneficio es efectuar un análisis de sensibilidad. En otras palabras, ¿qué sucede si? ¿Listo? Siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Qué sucede si? ¿Qué sucede si cambian los costos? ¿Qué sucede si los volúmenes de venta cambian por una variación en el mercado? ¿Listo? ¿Qué ocurre con la utilidad? ¿Cuánto nosotros vamos a ganar? ¿Qué sucede con nuestro punto de equilibrio? ¿Listo? Una variación en el precio de compra de los insumos de las materias primas va a cambiar el valor del costo del producto vendido. ¿Listo? O digamos, una variación en el mercado va a provocar que la demanda del producto disminuya y eso afecta directamente al volumen de venta. ¿Listo? Y estos dos elementos definitivamente nos afectan a la utilidad que vamos a recibir. Entonces, podemos hacer o realizar en este caso un análisis de sensibilidad a partir de estos valores. Ojo que estos temas del análisis de sensibilidad lo podemos ver o lo vamos a ver más adelante porque pretendo ir desarrollando punto por punto y esto nos va a dar, digamos, mucho más videos donde podamos explicar con casos prácticos cada uno de estos elementos teóricos que estamos viendo en esta primera etapa. ¿Listo? Bien, el análisis costo-volumen-utilidad lógicamente nos lleva a la toma de decisiones. Es un objetivo que definitivamente trata de buscar este tipo de análisis, ¿no? Que tomemos una decisión en función a la información que nosotros tenemos disponible. Bien, vamos a hablar básicamente del punto de equilibrio. ¿Listo? Cuando hablamos del punto de equilibrio, tenemos que pensar en lo siguiente. El punto de equilibrio es un punto, como su nombre nos indica, un lugar, un momento, en el cual no ganamos ni perdemos. En otras palabras, no generamos utilidades. Todo lo que producimos y vendemos nos sirve única y exclusivamente para cubrir nuestros costos, ¿correcto? Después de cubrir nuestros costos no nos queda nada, ¿correcto? Pero como estamos hablando de un modelo, este es un modelo matemático. En otras palabras, para entenderlo, cuando nosotros hablamos de matemática, escribimos fórmulas, escribimos ecuaciones. ¿No? Estas ecuaciones van a representar o tratan de imitar o representar la realidad, una determinada realidad. Y esto ocurre, por ejemplo, con las proyecciones que nosotros utilizamos para la población, ¿no? Si nosotros tenemos el primer año, digamos, tenemos una población de 5 personas, al siguiente año son 10 personas, ¿cuánto debería ser al subsiguiente año, o sea, al año siguiente? 5, 10, 15, 20. Entonces nosotros vamos a ver la progresión matemática entre los datos históricos y los proyectados, de tal manera que tengamos una idea de cómo funciona, ¿correcto? Y eso nos han enseñado de repente en algún momento como el método de los mínimos cuadrados, método de regresión lineal o autorregresión, promedios móviles. Hay una serie de elementos, serie de herramientas, ¿no? O modelos que nos sirven a nosotros principalmente para poder hacer estas proyecciones. Inclusive, ¿no? Si quiero hacer una proyección del comportamiento poblacional, puedo hacerlo hasta con ecuaciones de la teoría del caos, pero son modelos, ¿no? Y los modelos tratan de imitar lo que sucede, ¿correcto? Entonces, básicamente, el modelo del punto de equilibrio es una ecuación matemática que trata de imitar la realidad para encontrar ese punto de equilibrio y tomar una decisión al respecto. Ahora, la realidad es muy compleja. Por lo tanto, necesitamos acotarla, necesitamos nosotros ponerle parámetros. Y para esto tenemos que establecer ciertos supuestos. Ojo,
Cuando nosotros establecemos un supuesto para poder modelar, listo, el punto de equilibrio o cualquier otro elemento donde involucre las matemáticas, para poder modelar, necesitamos establecer parámetros, ya que la realidad es muy compleja. Existen múltiples variables que van a afectar directamente a nuestra realidad. Pequeños cambios en el entorno pueden provocar de que nuestra realidad cambie radicalmente. Por lo tanto, para evitar de que suceda eso en el modelo matemático, lo limitamos. Ojo, y esto voy a hacer una pregunta posteriormente con respecto a esto. Bien, en primer lugar, consideramos que los costos fijos van a ser siempre fijos, ¿correcto? Por ejemplo, el sueldo de un gerente. Asumimos que el sueldo de gerente va a ser el mismo durante mucho tiempo, ¿correcto? No va a variar. Otro ejemplo de costos fijos, por ejemplo, puede ser el recibo de luz del área de administración. ¿Listo? El recibo de luz del área de administración aparentemente, en teoría, debería ser el mismo porque no hago otras actividades de producción, no consumo de energía, digamos, en otras actividades, pero sabemos que los recibos no llegan lo mismo todos los meses. A veces vienen más, a veces vienen menos. Y eso es porque de repente me quedé con una máquina encendida hasta el día siguiente o dejé la luz prendida, ¿no? Y fueron horas no productivas. Entonces, cuando hablamos de costos fijos, nos referimos a aquellos elementos que no están relacionados directamente con los niveles de producción o ventas. Y esto ya lo habíamos visto en la clasificación de costos en la segunda parte. ¿Correcto? Entonces, asumimos que todos nuestros costos fijos permanecen invariables en el tiempo. Uno. Dos, que las ventas y la producción van paralelas. ¿Correcto? En otras palabras, todo lo que venda, perdón, todo lo que produzco, venda. ¿Listo? Todo lo que voy a producir, lo voy a vender. No tengo inventarios, no genero inventarios, ¿correcto? Entonces, si van paralelas, yo produzco y lo vendo, produzco y lo vendo, produzco y lo vendo, ¿correcto? No existen inventarios en este caso. Todo lo que yo he producido simplemente nos sirve para ser vendido. Ahora, otra cosa más que necesitamos tener en consideración, ¿no? Que los costos fijos y los costos variables podamos separarlos. Es decir, antes de realizar el punto de equilibrio o antes de calcular el costo, volumen, utilidad, lo que yo tengo que es identificar mis costos. ¿Cuáles son costos fijos? ¿Cuáles son costos variables? Y como nosotros ya hemos visto en el caso anterior, visto en el tema anterior, los costos fijos no están relacionados a los niveles de producción o venta. En cambio, los costos variables sí se encuentran relacionados a los niveles de producción o venta. En otras palabras, si se incrementan mis ventas, listo, mis costos variables también se van a incrementar, los costos variables totales, ¿correcto? Si se incrementa mi producción, mis costos variables totales van a aumentar. ¿Listo? O al revés, si disminuyen mis ventas, mis costos variables totales van a disminuir porque consumo menos recursos en esos productos. En cambio, los costos fijos permanecen invariables. No hay cambios en productividad ni en eficiencia. Asumimos que nuestro sistema es único, ¿correcto? Ese es otro elemento que debemos considerar en el modelo del punto de equilibrio. ¿Listo? Otra cosa más que tenemos que considerar, ¿no? Que se basa en un producto o en una línea de producto. Esto es importante. Esta limitación es para evitar la complejidad de la ecuación. ¿Por qué lo digo? Imagínense ustedes una farmacia. ¿Listo? Una farmacia tiene miles de productos, cada uno con su precio unitario, cada uno con su costo unitario distinto, en volúmenes distintos dentro de la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para calcular el punto de equilibrio de este negocio? ¿No? O cómo yo puedo determinar la cantidad de equilibrio de un determinado producto. Entonces, aquí nos mantenemos un poco limitados con respecto a la amplitud de este modelo. Pero hay formas de saltar esto, ¿no? Yo puedo expresarlo, en vez de unidades, lo puedo expresar en monedas, ¿no? En unidades monetarias, no en unidades físicas.
y eso me permite soslayar prácticamente todas esas diferencias de costos y precios unitarios, ¿no? Ahora, que existe una forma de considerar diversos productos con diversos costos unitarios y diversos precios unitarios dentro de la ecuación de punto de equilibrio, sí. ¿Listo? Y esto se puede realizar a través de algo que se llama eh, programación lineal, donde nosotros podemos considerar en el modelo muchas más variables. Pero para nuestro caso, lo más sencillo es limitar esto e indicar de que es para un producto o para una línea de productos. Pero vamos a ver la forma de cómo nosotros podemos saltar esta situación. ¿Listo? Otro elemento que tenemos que considerar en el modelo es de que no existe descuentos, no hay descuentos por ventas. Todos los productos que vendo, lo vendo al mismo precio. No interesa cuál sería el volumen. ¿Listo? Si el volumen es mucho o es poco, eso es lo de menos. En el modelo consideramos de que no existe ningún tipo de descuento por ventas en volumen. ¿Listo? Otro, se aplica a un rango relevante. Bien, quiero explicar esto de rango relevante. Cuando nosotros compramos o iniciamos un negocio, eh, compramos maquinarias, compramos equipos, compramos terrenos, y esos equipos, esas maquinarias consumen energía, consumen recursos durante todo el tiempo de vida útil, ¿correcto? Bien, durante todo ese tiempo, estos costos asociados al consumo de energía, al consumo de recursos por parte de la maquinaria, permanecen invariables. Es decir, los costos fijos permanecen invariables. ¿Listo? Es la primer supuesto que nosotros hemos determinado, ¿no? Los costos fijos permanecen invariables en el tiempo. Pero ¿qué sucede cuando yo aumento la capacidad de producción? ¿Qué sucede cuando yo incremento la contratación de personal en el área de producción? ¿Listo? O en el área de ventas o en el área de administración. Supónganse ustedes que el crecimiento de la empresa requiere de que pongamos una sucursal. Entonces, el poner una sucursal significa que tenemos que contratar a un gerente de repente, a un administrador de tienda, ¿listo? O a un gerente departamental, ¿correcto? De tal manera que nuestros costos fijos se incrementen. Es decir, hay un momento donde nuestros costos fijos comienzan a crecer. En ese momento ya estamos cambiando de rango relevante. Cuando hablamos de rango relevante es cuando nuestros costos fijos permanecen invariables, pero cuando hay un cambio en el costo fijo, nuestro rango relevante también varía, ¿correcto? Se incrementa. Y finalmente, nuestros ingresos y nuestros costos son lineales, o sea, tienen un comportamiento lineal. En algunos casos, dentro del estudio de costos vamos a encontrar de que los ingresos y los costos algunas veces se presentan de una forma no lineal, es decir, curva, ¿listo? Pero, y eso, ojo, esta presentación curva de los costos e ingresos se va a observar cuando manejamos nosotros costos unitarios, ¿correcto? Pero cuando manejamos costos totales e ingresos totales, nosotros vamos a ver como una línea recta, ¿correcto? Bien, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el punto de equilibrio. Nos dice el concepto que es aquel nivel de actividad, o sea, nivel de producción y ventas, expresado en términos de unidades o valores de venta, en el cual nuestros ingresos totales son exactamente iguales a nuestros costos totales. Fíjense que no encontramos aquí la utilidad. Si nosotros quisiéramos evaluar costo, volumen, utilidad, tendríamos que sumar a los costos totales esa utilidad. Eso lo vamos a ver posteriormente. Vamos a tocar solamente el punto de equilibrio en este momento. Muy bien. En otras palabras, bajo este esquema, todo lo que nosotros recibimos del mercado por las ventas solamente nos sirve para pagar nuestros costos y gastos. No generamos utilidades. Bien, llego a este punto porque es necesario, muchas veces cometemos el error solamente de
mostrar la fórmula, ¿listo? Y decir, esta es la fórmula del punto de equilibrio. Y nos olvidamos de dónde salió o cómo se calculó y siempre tenemos esa duda. Ahora, si nos acordamos de la matemática básica que nos han enseñado en el colegio, por ejemplo, cómo despejar, ¿listo? Si queremos enviar un elemento que está en una parte de una ecuación, lo queremos llevar al otro lado de la igualdad, entonces, ¿cómo lo llevamos, no? Para esto quiero hacer un pequeño recuerdo. Si estaba sumando en un lado, lo paso restando al otro. Si estaba multiplicando en un lado, lo paso dividiendo al otro lado. ¿Listo? Si está elevado al cuadrado o elevado a un exponente en un lado, al otro lado ese exponente se va a expresar como una raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. O la regla de los signos, ¿no? Entonces, todos esos elementos lo vamos a ver en este instante. Partimos de la fórmula general. Nos dice, los ingresos deben ser iguales a los costos totales más la utilidad. Pero ¿qué sucede? Que para el punto de equilibrio no existe utilidad. La utilidad es cero. Por lo tanto, nos quedamos con ingresos deben ser iguales a los costos totales cuando hablamos del punto de equilibrio. Muy bien. Encontramos entonces que para poder calcular el punto de equilibrio debemos llegar a esta igualdad. Si no, no existe equilibrio. ¿Qué cosas son los costos totales? Los costos totales tienen dos componentes, los costos fijos totales y los costos variables totales. Los costos fijos lo vamos a llamar así, costos fijos. Y a costos variables le he puesto así como costos variables porque ponerle la palabra total sería un poco más largo y se puede perder. Pero estamos hablando de los costos variables totales. Bien, para esto, los ingresos por ventas, ¿cómo los calculamos? Los ingresos por ventas, asumiendo de que es un solo producto el que vendemos, en los ingresos por ventas lo vamos a calcular multiplicando la cantidad vendida del producto por su precio unitario. Esta multiplicación nos va a dar como resultado los ingresos por ventas, ¿correcto? Estos ingresos por ventas que hemos calculado, cantidad vendida por precio unitario, deben ser iguales a los costos fijos más los costos variables. Bueno, en el caso de los costos fijos pues, es invariable, es el mismo valor, no hay nada más, digamos, mucho detalle que hacer aquí. Pero en el caso de los costos variables, no. Los costos variables están relacionados con la producción. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es el costo variable total? El costo variable total sale de la cantidad producida multiplicada por el costo variable unitario. O sea, la parte variable del costo que consume un producto. Porque el resto es fijo. ¿Listo? Por eso lo hemos separado costo fijo y costo variable. Entonces, esta es la fórmula básica donde nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a resumir, para no colocar muchas letras, vamos a resumir esta igualdad de la siguiente manera. Q sub B es cantidad vendida o QB es cantidad vendida. PU o P sub U, listo, es precio unitario. CF, costo fijo. QP, cantidad producida. CBU, es costo variable unitario. ¿Correcto? Bueno, vamos a quedar con esta última en forma resumida para poder trabajarla mejor, porque vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para poder entenderlo. Entonces, aquí nosotros lo que hemos hecho es desglosar los elementos básicos de la fórmula. Bien, comenzamos entonces con esta ecuación que acabamos de encontrar, ¿no? Costo de cantidad de venta por precio unitario debe ser igual al costo fijo más el, la cantidad producida por el costo variable unitario. Si nos dirigimos a la regla de signos, entre sumar y multiplicar, lo primero que va a hacer las matemáticas es multiplicar. Por lo tanto, la operación que se va a realizar primero es la multiplicación de precio unitario por costo variable unitario. Y después, al resultado, se le sumará los costos fijos. ¿Correcto? Esto es en función a la regla de los signos. Bien. Una de las condiciones del punto de equilibrio, una de las condiciones de equilibrio, es que las cantidades vendidas y las cantidades producidas son las mismas. ¿Listo? Es decir, se comportan
en forma paralela, son paralelas. Si yo produzco más, vendo más. O sea, vendo la cantidad que produzco es la cantidad que yo vendo. Me quedo sin inventarios, ¿correcto? Entonces son las mismas cantidades. Si son las mismas cantidades, podemos decir que la cantidad vendida es igual a la cantidad producida. Y a esto podemos llamar que es igual a la cantidad de equilibrio, ¿correcto? ¿Por qué lo llamo cantidad de equilibrio? Porque ya no estoy considerando la utilidad en esta ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Cantidad de equilibrio por precio unitario debe ser igual al costo fijo más cantidad de equilibrio por costo variable unitario. Si nosotros vemos las dos ecuaciones, la que se encuentra en la parte superior y esta, básicamente son las mismas, con la única diferencia que estamos considerando que la cantidad vendida y la cantidad producida son iguales. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, en una parte de la ecuación hay una suma, ¿no? Costo fijo más cantidad de equilibrio por costo variable unitario. Esta parte está sumando al costo fijo. Lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado de la expresión y lo convertimos de positivo a negativo y nos quedaría lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Que la cantidad de equilibrio por el precio unitario es restado por la cantidad de equilibrio por el costo variable unitario. Recuerden la regla de los signos. Entre la multiplicación y la suma, lo primero que va a ejecutarse en las matemáticas es la multiplicación. ¿Correcto? Bien, observamos que la cantidad de equilibrio aparece en los dos elementos de esa resta. Bien, acordémonos lo que nos enseñaron en secundaria, ¿no? Podemos factorizar este valor común y si lo factorizamos, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Como este valor sale, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Cantidad de equilibrio por multiplicado por paréntesis, en este caso, la diferencia entre el costo unitario, perdón, entre el precio unitario y el costo unitario. Muy bien, estos paréntesis están multiplicando, en este caso, a la cantidad de equilibrio. ¿Cómo pasarían al otro extremo, la otra parte de la ecuación? Debería pasar dividiendo. Y lo que hemos encontrado en este momento es la cantidad de equilibrio. ¿Cómo determinar la cantidad de equilibrio? Muy bien, continuamos con esto. Entonces, la ecuación de la cantidad de equilibrio es la que hemos encontrado, ¿no? La cantidad de equilibrio debe ser igual al costo fijo sobre precio unitario menos costo variable unitario. Bien, muchas veces nos preguntan, ¿y el equilibrio monetario? Bueno, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos desarrollar esto. La primera es bastante sencilla. Una vez que nosotros ya tenemos la cantidad de equilibrio, lo único que tenemos que hacer para encontrar el ingreso de equilibrio, esto o el equilibrio monetario, es multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio unitario del producto. ¿Listo? Y encontramos el ingreso de equilibrio. Pero muchas veces no tenemos la cantidad o estamos hablando de que es una empresa que tiene miles de productos y no podemos determinar una cantidad equivalente. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver después. Bien, pero también podemos determinar la ecuación utilizando pues las matemáticas, ¿no? A partir de la fórmula que ya tenemos definido como la ecuación de equilibrio en la parte superior. Aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Pero también podemos determinar para la ecuación utilizando principalmente un artificio matemático. ¿Qué es un artificio matemático? Un artificio matemático es un acomodo que nosotros hacemos a las ecuaciones para que permanezcan invariables, pero agregando elementos a la ecuación. ¿Ya? Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. En primer lugar, fíjense, estoy colocando una división como numerador y una división como denominador a la ecuación que teníamos antes, ¿no?
1 sobre precio unitario, 1 sobre precio unitario. Si nosotros aplicamos las reglas matemáticas, decimos, ah, ya, son los mismos valores, entonces puedo yo simplificarlo, ¿correcto? O factor, digo bien, simplificarlo. Entonces, 1 sobre PU y 1 sobre PU, sobre 1 sobre PU, básicamente es igual a 1. Bien, podemos aplicar algo que se llama las reglas de medios y extremos, ¿correcto? Entonces, el 1 que está como numerador en la parte superior se multiplica con el precio unitario que está como denominador en la parte inferior. Y el precio unitario que está como denominador en la parte superior se multiplica por el 1 que está como numerador en la parte inferior. Y nos quedaría lo que vemos ahora, ¿no? Precio unitario sobre precio unitario. Si esto es así, precio unitario sobre precio unitario es igual a 1 y la fórmula permanece exactamente igual que antes. Pero yo no quiero simplificar. Vamos a hacer un pequeño cambio en esta ocasión. Muy bien. El denominador precio unitario lo introducimos en los corchetes y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Precio unitario sobre precio unitario menos costo variable unitario sobre precio unitario. El otro precio unitario que se encuentra ahí está fuera. Pero como no lo necesitamos, en ese lugar lo ponemos, lo queremos llevar al otro lado de la igualdad, decimos, ah, está multiplicando, por lo tanto, al otro lado pasa, este precio unitario pasa a multiplicar. ¿Listo? Entonces, encontramos lo siguiente, cantidad de equilibrio por precio unitario. Y ya identificamos esa multiplicación, ¿no? Esa multiplicación representa el ingreso monetario de equilibrio. Nos dice que esto es igual a costo fijo sobre 1. ¿De dónde salió ese 1? De la división de precio unitario sobre precio unitario. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado la fórmula del punto de equilibrio monetario. ¿Listo? O sea, el ingreso de equilibrio debe ser igual a la cantidad de equilibrio por el precio unitario y esto debe ser igual a esta fórmula que acabamos nosotros de deducir. Bien. Entonces, la cantidad de equilibrio se expresa con esta ecuación, donde el costo fijo está como numerador, el precio unitario y el costo unitario se restan en el denominador. ¿Correcto? Ahora, si queremos agregar aquí el componente de utilidad, tendríamos que colocar en el numerador, junto con el costo fijo, tendríamos que sumarle la utilidad deseada. Bueno, pero como estamos en el punto de equilibrio, esa utilidad es cero, por eso no aparece. Bien, a esta resta precio unitario menos costo variable unitario se le llama margen de contribución. El margen de contribución es la cantidad de dinero que me contribuye un producto, ¿listo? Como beneficio. ¿Cuánto me está entregando el producto como beneficio del mismo? ¿Correcto? Beneficio que me está entregando cada producto. Bien, el ingreso de equilibrio habíamos definido que sería básicamente esta ecuación, costo fijo sobre 1 menos costo variable unitario sobre precio unitario. Muy bien, esto también tiene un nombre, ¿no? Es el porcentaje del margen de contribución, es decir, qué porcentaje del, en este caso del precio total, representa el costo variable unitario. ¿Listo? Es una fracción. Bien. ¿Cómo se comporta el punto de equilibrio o dónde lo encontramos? Decimos que los ingresos y los costos son lineales. Muy bien. En primer lugar, vamos a asumir, estos valores son al azar. ¿Listo? Vamos a asumir una línea recta. Esta línea recta va a representar los ingresos. En otras palabras, si vemos en el extremo inferior izquierdo, la línea recta de ingresos empieza justo en la intersección donde el valor de los ingresos es cero y la cantidad de unidades es cero. ¿Correcto? Si yo vendo 0 unidades, tengo 0 ingresos. Si yo tengo una unidad, tengo ya también una unidad de ingresos y así sucesivamente. ¿Correcto? Por eso se le llama o se indica de que estos ingresos son lineales. Bien, otro elemento que nosotros tenemos que considerar son los costos totales.
observarán que los costos totales que están en la línea roja intersecta en este caso, o interseca en este caso el eje de las Y, donde están los soles, ¿correcto? La pregunta es ¿por qué los costos totales empiezan allí? Porque en primer lugar tenemos una parte que es el costo fijo, que va a ser el mismo todos los años, en función a la cantidad de unidades, ¿no? Va a ser siendo el mismo. Por eso empieza a partir de un punto sobre la recta, sobre el eje Y. ¿Listo? Y a partir de allí comienza a aparecer el costo variable. ¿Listo? Costo fijo más costo variable. Por eso se incrementa en forma lineal. ¿Correcto? Muy bien. Si nosotros producimos 200 unidades o 2000 unidades, nos podemos dar o percatar que nos encontramos en la zona donde los ingresos totales son mucho más altos que los costos totales. Eso quiere decir de que si producimos esta cantidad, ¿listo? Estamos generando ganancia para la empresa. ¿Listo? Si la cantidad de unidades es más alta, entonces nuestros ingresos totales van a ser mucho más altos que nuestros costos totales. Por lo tanto, estamos en la zona de ganancia. ¿Correcto? Ingresos, costos. Donde los ingresos son mayores que nuestros costos. Bien. ¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio? Voy a retroceder un poquito. Fíjense ustedes de que hay un punto donde las líneas rectas se encuentran. ¿Listo? Eso quiere decir de que existe un punto donde no gano ni pierdo, donde todos nuestros ingresos son exactamente iguales a todos nuestros costos. A ese punto donde se intersecan estas dos líneas se denomina punto de equilibrio. No gano ni pierdo. Si yo produzco y vendo sobre el punto de equilibrio, estoy en la zona de ganancias. Pero si yo produzco o vendo por debajo del punto de equilibrio, entonces estoy en la zona de pérdida. Entonces, este punto de equilibrio nos lleva a tomar decisiones sobre cuánto debemos producir como mínimo, de tal manera de que efectivamente el punto de equilibrio nos da a nosotros una herramienta de referencia para la toma de decisiones. ¿Listo? Bien, si nosotros tenemos unas ventas esperadas de 2.400, en las ventas que nosotros estamos esperando, y el punto de equilibrio es 1.320 unidades, esa diferencia entre las unidades del punto de equilibrio y las unidades de ventas esperadas se le llama ventas de seguridad. Es el rango de seguridad que nosotros tenemos. Mientras más alejados, hacia arriba por supuesto, estemos del punto de equilibrio, ¿listo? Más seguros estamos. La idea principal aquí es de que el punto de equilibrio es una referencia para tomar decisiones sobre lo que queremos hacer en el futuro. Si a este punto de equilibrio le sumamos las utilidades, entonces podremos básicamente planificar las utilidades futuras. ¿Listo? Y eso quiere decir que podemos determinar qué cantidad de unidades de producto yo debo vender para lograr esas utilidades. Ahora, hay una variación en esto, que esto lo quiero desarrollar cuando hagamos la parte de práctica de este punto, de este tema del punto de equilibrio, donde nosotros vamos a jugar, por ejemplo, con variaciones en los costos, variaciones en las unidades, ¿listo? ¿Y qué sucedería si nosotros tenemos una empresa donde vendemos más de un producto, ¿no? En caso de farmacia, en el caso de los grandes depósitos de distribuidores de productos de consumo masivo, ¿listo? Calculen el punto de equilibrio de eso. Entonces vamos a ver de qué forma podemos hacer ese cálculo. Bien, este punto quería hacerlo de esta forma porque, en primer lugar, la idea no es enseñarles la ecuación, ¿no? La fórmula del punto de equilibrio y cómo se utiliza. Eso está bien y es necesario, pero para mí, de repente, una cosa mucho más importante es cómo se calculó, qué elementos están en este caso involucrados y para qué nos sirve. ¿Listo? Entonces,
Básicamente es los temas que quería eh, transmitirles sobre lo que significa el punto de equilibrio en este video. ¿Listo? Ya saben, en la agenda hay otros videos más. Espero hacer estos videos con mucha mayor frecuencia para terminar este grupo de temas y comenzar a desarrollar, digamos, casos prácticos con ejercicios muy puntuales que nos permitan entender mucho mejor y consolidar con mucha mayor razón, visto cada uno de estos temas teóricos que hemos visto durante estos videos. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que estos datos les sirvan y que sea de utilidad, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda de repente o alguna pregunta con respecto a los temas, pueden comunicarse conmigo a través de la página web superunegocios.com. Pueden suscribirse en esta página y a través del correo de la suscripción van a poder ustedes realizar todas las preguntas que tengan ustedes pendientes, de tal manera de que si es una cuestión práctica real de una empresa, vamos a ver cómo nosotros ajustamos estos elementos teóricos para que nos sirva, listo, en la toma de decisiones reales. Bien, muchísimas gracias por su atención. Los dejo hasta la próxima. Espero emitir un nuevo video lo más pronto posible. Listo, pero esta semana espero que sea así. Listo, con el siguiente tema que tenemos en la agenda. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.